Empezamos. La calificación del proyecto de ley económico urgente será la prueba de fuego en el legislativo. Hay pronunciamientos en las bancadas al respecto y piden que no haya bloqueo. Andrea Samaniego con los detalles desde la Asamblea Nacional. Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta misma semana, según la presidenta de la Asamblea, se someterá a calificación el proyecto de creación de oportunidades presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Aquí, durante esta mañana, pues se ha generado un poco de reacciones al respecto de su calificación. Desde la bancada del PSC, de la Izquierda Democrática y de Creo, han mencionado que se debe dar paso a esta calificación, que se debe debatir esta ley, que no debe existir un bloqueo aquí en la Asamblea Nacional. Mientras que por el lado de UNES y de Pachacutic mencionan que el CAL debe regirse a la Constitución y sobre todo que este proyecto pueda cumplir con los requisitos de ley. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. El proyecto económico urgente del gobierno está en manos de la Unidad Técnica Legislativa para su análisis previo a la calificación del CAL, que se reunirá esta semana para empezar el trámite. El día de mañana y el día jueves vamos a tener las reuniones pertinentes para analizar, aprobar en el Consejo de Administración Legislativo. La presidenta de la Asamblea no tiene una postura sobre la ley, dice que hay que analizarla, pero desde su bancada hay voces contrarias al proyecto, aunque señalan que el CAL debe analizar si cumple con la ley. Solamente vamos a exigir y a pedir que se cumpla la ley al pie de la letra. Es una ley que tiene varias materias: laboral, económico y tributario. Evidentemente estaría incumpliendo lo que dice claramente el artículo 136. El proyecto que ha entregado el presidente de la República tiene un hilo conductor que permite justamente que a través de la generación de empleo se tengan que hacer un sinfín de procesos y reformas. Otras bancadas como el PSC y la Izquierda Democrática van por el lado de que no haya bloqueo, sino más bien se dé paso al debate. El CAL debería dar paso al proyecto para que este tema se trate en comisiones y en el Pleno. Esta Asamblea Nacional no puede caer en la inacción. Dentro del CAL se requieren de 4 votos para que este proyecto sea calificado. Creo y los independientes suman 2 votos seguros y uno que puede sumarse de la Izquierda Democrática. Guadalupe Llori además señaló que hay predisposición del diálogo, pese a lo que ella califica como ataques a la Asamblea. Si la intención de ciertos grupos de poder o el gobierno quieren terminar con la Asamblea Nacional, debemos sincerarnos, pero tampoco es justo que se hagan estrategias oscuras. No existen planes oscuros ni grupos de poder económico y mucho menos intenciones por detrás. Si nosotros no creyéramos en esa postura, no habríamos apostado a que usted, presidenta Guadalupe Llori, estuviese allí donde está con el respaldo de nuestra bancada legislativa. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, si es que el proyecto de ley es calificado por el Consejo de la Administración Legislativa, podría pasar a manos de la Comisión de Desarrollo Económico para su tratamiento y posterior debate aquí en el Parlamento. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por el informe. Y el ámbito laboral del proyecto de ley Creando Oportunidades genera diversas reacciones a favor y en contra. Dayana Monroy nos explica los puntos sensibles de la norma desde Urdesa, al norte de Guayaquil. Dayana, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos cuáles son. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. La reducción de la jornada laboral como punto 1, también el despido si se comete algún tipo de indisciplina e incluso el pago y la indemnización que debería cancelar el trabajador al empleador si se comete alguna falta. Son varios de los puntos sensibles que destacan analistas. También destacan como punto positivo la eliminación del recargo del 35% a la contratación eventual. Nosotros hemos realizado un reportaje haciendo un resumen sobre lo que incluye este código alternativo laboral que está dentro de la reforma o más bien del código de la ley Creando Oportunidades. Tenemos un resumen al respecto y también tenemos las reacciones de algunos actores sobre este tema. Veamos. Luego de los antecedentes y argumentos, en la página 55, el proyecto de ley orgánica de creación de oportunidades inicia precisamente hablando del ámbito laboral.
El proyecto propone para nuevas contrataciones, entre otras cosas, que el periodo de prueba sea de 5 meses. En el actual código es de 3 meses. Un contrato se convertirá en indefinido luego de 4 años. En el código actual existe estabilidad desde el año 1. Se plantea una jornada máxima de 12 horas, 40 horas por semana distribuidas en 6 días. Sobre la liquidación, el código anterior establece que se pague un mes de sueldo por cada año de trabajo. En el nuevo código se reduce a la mitad, el 50% por cada año de trabajo. El desahucio, por el que se paga el 25% por año cumplido, se reduce al 15%. Desde el sector empresarial califican este proyecto como positivo. Definitivamente esto es un impulso. Definitivamente esto va a crear grandes cambios. Estamos hablando de un argumento completamente distinto, donde se va a calificar a las personas por la calidad de su trabajo y los empresarios se van a calificar por la calidad de su oferta. Es bastante beneficioso, sobre todo porque nos da la oportunidad de ampliar los periodos de prueba. A la vez nos da un tema de igualdad para repartición de utilidades. Ecuador Santa Cruz, pese a que reconoce que su experiencia en el ámbito laboral ha estado más bien enfocada a la defensa del sector empresarial, no concuerda en absoluto. A él le preocupan varios puntos del código. Entonces vamos viendo unas diferencias penosas, unas diferencias lamentables que están creando trabajadores de primera y de segunda categoría. Le preocupa principalmente los motivos para la terminación del contrato que incluye la ley. El empleador podría despedirlo por ineptitud en el trabajo, por presentar una denuncia injustificada contra el empleador en el Ministerio de Trabajo, por indisciplina e incluso por más de 2 ausencias o impuntualidades en 60 días. Si es que es aprobado, tendrá que reglamentarse y definirse a qué nos referimos con indisciplina. Vea que se suprime el visto bueno. Tarde, o sea, impuntualidad. Es 15 segundos, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, es el tiempo que se le ocurra, ¿verdad? Usted llega tarde a su lugar de trabajo 2 veces en el mes, faculta al empleador para terminar el contrato de trabajo. Te fuiste y adicionalmente te exijo que me pagues una indemnización de 1 mes. Es perverso. El artículo 75 del proyecto de ley incluso dice que si el contrato termina por una de estas causas, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a 1 mes de remuneración completa. En el proyecto también se plantea que podría reducirse la jornada laboral hasta en un 50%, si durante 6 meses el empleador ha reducido sus ingresos en más del 25%, por fuerza mayor o por acuerdo de las partes. Todos esos empresarios tienen la oportunidad de correr un riesgo adicional pensando, ¿sabes qué? Es posible que podamos hacerlo y el impacto en regresión va a ser mucho menor porque, ¿sabes qué? No tengo que asumir todos los riesgos. Como punto positivo se destaca la eliminación del 35% de recargo por la contratación eventual y las licencias de maternidad y paternidad. Sin duda lo que plantea este código alternativo laboral va a tener debate y no solo en el interior de la Asamblea Nacional, sino también en la opinión pública. Nosotros nos despedimos prometiéndoles próximos análisis sobre este tema. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana, para ti también y gracias. En hora 25, representantes del Ejecutivo, de la Asamblea y de la sociedad civil discutieron el contenido de la iniciativa legal más importante del actual presidente. El Ejecutivo nos mandó con una tarea al fin de semana: leer y entender el proyecto de ley enviado con urgencia en materia económica el día viernes a la Asamblea Nacional. Sobre este, 2 representantes del gobierno, una legisladora y el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, discutieron sobre su pertinencia y viabilidad. Las leyes lo que hacen es aplanar el camino, en este momento hacer un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para un diálogo franco, constructivo, para un pacto social. Hay posiciones bien intencionadas que plantean la necesidad de un conocimiento previo de este tipo de propuestas, pero no podemos desconocer que particularmente en el ámbito político hay mucha hipocresía. Aseguran que el proyecto de ley busca promover la reactivación económica mediante la generación de empleo y la promoción de inversiones. Y para esto, con 335 artículos, 11 disposiciones generales, 15 transitorias y 2 derogaciones, se plantean contribuciones especiales en el proyecto que deberá calificar y tramitar la Asamblea Nacional. Los que ganan $2.000, que es su pregunta, Andrés, van a pagar al año $16.
y no es pues una ruptura económica quien pague $16. Quien gana $3,000 tendrá que pagar $83. Existen mecanismos que establecen, por un lado, la necesidad de articular colegislativamente la relación ejecutivo-legislativa. Pero claro, esto está sujeto a una serie de eventualidades, incluidos bloqueos que históricamente están presentes en el país. Lamentablemente, pues nos están sometiendo a un procedimiento que va a ser atropellado y esto se puede ver en un mal resultado. Además, también se plantea un proyecto laboral que, según justifica el gobierno, permita generar empleos. No contratan más gente porque la ley les hace temer de tener más trabajadores en la nómina. Que nos garantice ingresos decentes para una vida decente a los ecuatorianos. Y el segundo, una estabilidad adecuada. Y un tercer elemento, la organización adecuada de la jornada de trabajo semanal, diaria. La discusión ahora está en el legislativo, que primero deberá definir si lo califica o no. Y ya el tratamiento será en el ámbito político, sin olvidar lo que anticipó el Ejecutivo, es decir, la posibilidad de ir a una consulta popular si los legisladores bloquean la normativa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y en otro tema, con la firma de un acuerdo multisectorial se activó el sistema de combate y erradicación de la violencia de género, acto que presidió el jefe de Estado. Vamos a esta hora con Freddy Paredes en el Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos en qué consiste este sistema. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, aquí con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, se firmó un acuerdo multisectorial para activar el sistema de combate y erradicación de la violencia de género. ¿En qué consiste? En la creación de un registro único de violencia que será registrado de manera virtual y en tiempo real para guardar las previsiones del caso y hacer un seguimiento. El presidente Guillermo Lasso dio a conocer algunas de las cifras alarmantes que se viven en materia de violencia de género. No podemos permitir que continúe el alto índice de violencia en contra de las mujeres. Esa es una violación a los derechos humanos y no podemos permitir en nuestro gobierno que se sigan violando los derechos humanos de las mujeres. En nuestro país, de cada 10 mujeres, 6 sufren o han sufrido algún tipo de agresión. Y en promedio, una muere cada 3 días, víctima de la violencia. Como si fuera poco, he conocido que la semana pasada se registró casi un femicidio diario, además de otros actos de violencia extrema, inclusive en contra de niños. En la pandemia, el ECU 911 ha llegado a recibir en un mes 10.000 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Eso es en promedio 334 diarias. La ministra de Gobierno ha calificado a el combate contra la violencia de género como la cuarta urgencia del gobierno, después de la vacunación, el combate a la desnutrición crónica infantil y la reactivación económica y generación de empleo con la presentación a la Asamblea de la Ley de Oportunidades. Esta es entonces la cuarta urgencia del gobierno, ha dicho, y se materializará con la pronta creación de este registro único de violencia. Escuchemos ahora a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Presentamos la cuarta urgencia que tiene el Ecuador. Pasamos del inmovilismo a la acción y comenzamos a construir el registro único de violencia, un registro sobre víctimas de violencia y victimarios en tiempo real, operable e interconectado, para tener alertas que nos permitan prevenir e impedir el femicidio. Una tarea pendiente desde febrero de 2018, a la que hoy finalmente damos rumbo con el apoyo de la cooperación
internacional invalorable como todo el que esto nos se ofrece. materializará con el apoyo de varios sectores, especialmente ministros del área social, la policía, el sistema judicial, pues estuvo presente la presidenta del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por supuesto la secretaria de Derechos Humanos y la cooperación de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes, compañeras. Liz, contigo en los estudios en Guayaquil. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias también por ese reporte. Vamos a cambiar de tema. Hoy llega el equipo de Flamengo que se enfrentará a Barcelona en la semifinal de la Copa Libertadores, partido que se podrá jugar con el 30% del aforo presente, una vez que así lo aprobó el COE Nacional días atrás. Nos enlazamos con Hugo Quintana, quien se encuentra en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, con más detalles. Hola, Hugo, adelante. Hola Liz, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, también tenemos buenas noticias en relación a lo que ha sido un primer paso para la vuelta del público a los partidos por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Esto luego de la última reunión entre Liga Pro y el COE Nacional. Se habla de la posibilidad ya certera de un 30% del aforo, aunque claro, antes de esto habría un partido piloto. Escuchemos lo que dijeron desde el COE Nacional sobre este tema. Vamos a hacer, después de la participación de la selección ecuatoriana en esta triple fecha, un partido piloto que son 2 provincias las que pueden hacerlo de acuerdo a su porcentaje de vacunación, que es Pichincha y Manabí. Nos pondremos de acuerdo en dónde hacemos este plan piloto, creo que va a ser en Quito, ¿no? O en la provincia de Pichincha, eso ya lo determinaremos, y de ahí, de acuerdo a este pilotaje, la siguiente fecha, ya empezaríamos nosotros con el porcentaje que lleguemos a estar de acuerdo, a retornar al público hacia los partidos de la Liga Pro. Así que mucho depende de que la gente se vacune. Bien, eso en relación a la Liga Pro y la vuelta del público a los escenarios deportivos para los partidos por el Campeonato Nacional. Por otro lado, estamos acá a la espera, ya en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, a la espera de lo que será la llegada del Flamengo, rival de Barcelona en estas semifinales de Copa Libertadores. Flamengo está por llegar en aproximadamente media hora, debería estar arribando el vuelo charter de Río de Janeiro. Esto para lo que será el compromiso de revancha que se jugará este miércoles acá en Guayaquil en el Estadio Banco Pichincha. Recordemos que Flamengo tiene por ahora la ventaja en la serie tras haber ganado 2-0 en el encuentro de ida, y el compromiso este miércoles definirá cuál de los dos logra un boleto a la gran final de la Copa Libertadores. Sobre Barcelona, el conjunto canario continúa entrenando con normalidad, sin mayores novedades. La única baja confirmada por ahora es la de Nixon Molina, pero más novedades se las contamos en la siguiente nota. Barcelona continúa con su preparación para lo que será su compromiso de este miércoles ante Flamengo por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. En el conjunto canario, la única ausencia en relación al partido anterior es la de Nixon Molina, quien fue expulsado en el compromiso de ida. Michael Carcelén lo reemplazaría en el medio campo junto a Bruno Piñatares. En Barcelona son optimistas de cara a este importante cotejo y confían en darle vuelta a la serie. Estamos con una esperanza enorme, con una gran confianza, con absolutamente todo el proyecto y conscientes de la importancia que hay atrás del próximo partido frente a Flamengo en condición de local. Que va a ser difícil, por supuesto, como todo lo que hemos emprendido. La venta de entradas ha continuado con normalidad y según el último corte del día domingo han sido emitidos cerca de 6.000 boletos. No se pueden traer instrumentos, no se pueden traer objetos contundentes, botellas de bebidas, etcétera. Todos esos elementos están prohibidos y solicitamos a los hinchas que nos van a acompañar el día miércoles evitar traer esos elementos para que el ingreso fluya de manera normal. Flamengo, por su parte, viene de empatar con el América por el Brasileirao en un partido en el que reservó a varios de sus titulares. Por otro lado, para este encuentro ya recupera a Felipe Luis y Jorjan de Arrascaeta. Hugo Quintana, 24 horas. Bien, estamos entonces acá a la espera de que llegue el Flamengo en vuelo charter directamente desde Río. Hoy no tiene previsto realizar mayor esfuerzo físico en cuanto a entrenamiento, sí un trabajo regenerativo, y para mañana tiene previsto el Flamengo entrenar en el Estadio Capuel, y ahí sí Renato Gaúcho definirá seguramente el 11 titular para lo que será el compromiso de revancha que se jugará este día miércoles a las 19:30 en el Estadio Banco Pichincha. Esa es la información que tenemos desde acá a esta hora. María Gracia, tú sigues con más en estudio.
estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Muchísimas gracias las por comparecencias en la Comisión de Fiscalización en el caso que investiga la construcción de Coca-Codo Sinclair. Daniela Valencia nos dará detalles. Atención, como lo anunciamos al inicio, hay un nuevo cambio en el gobierno, específicamente en el Centro de Inteligencia CIES. Vamos a hacer contacto nuevamente en el Palacio de Gobierno con Freddy Paredes para que nos cuente de qué se trata. Freddy, adelante, tú tienes la información. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente emitiendo desde la Presidencia de la República porque queremos contarles una noticia de última hora que ha sido confirmada en este preciso instante. Se trata del coronel Fausto Cobo, que se desempeñó por alrededor de 2 meses al frente del SNAI, el sistema carcelario de nuestro país, durante el periodo de violencia más fuerte, y que ahora es nada más y nada menos que el secretario de Inteligencia Estratégica del CIES. Él, desde este momento que acaba de firmar el decreto correspondiente, asumir, mejor dicho, el cargo con el decreto correspondiente del presidente Guillermo Lasso, ha aceptado esta designación, esta nueva designación. Está ahora mismo con nosotros el coronel Fausto Cobo. Coronel, gracias por confirmarnos esta información. ¿Qué puede decirnos de estos 60 días al frente del SNAI para finalizar nada más esto y entrar a su nuevo reto? Mire, los hombres de bien estamos para asumir las responsabilidades que nos corresponden. Me tocó una tarea estratégica sumamente grave, imponer la ley y el orden en el sistema penitenciario. Hoy el presidente me ha llamado para colaborar en una tarea igual o más difícil, que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Y lógicamente producir inteligencia estratégica para el primer usuario, que es el presidente de la República, y para el nivel político estratégico del país, para el proceso de toma de decisiones del Estado. ¿Cómo quedan las cárceles? Queda todavía una tarea difícil, compleja. No se ha solucionado lo estructural. Yo siempre dije que no es un tema de hoy, ni de mañana, ni de 60 días. Esto es un tema ni siquiera de este gobierno, será del próximo también. Pero se ha hecho lo que se ha podido con voluntad, con respaldo político del presidente de la República, y se ha logrado bajar significativamente el nivel de violencia. Sabemos que este cargo al frente del SNAI está entregado a otro miembro o ex miembro de Fuerzas Armadas, coronel. Sí, es un gran coronel, el coronel Bolívar Garzón. Todavía no se firma su decreto, pero el presidente ha designado para que yo le entregue a él este momento y pueda asumir la siguiente responsabilidad. Estuvo a cargo de la cárcel de Cotopaxi, lo hizo de una manera realmente buena, significativa, logró apaciguar allí el tema de la violencia y creo que está capacitado para dirigir el sistema penitenciario del Ecuador. Pues bien, queremos agradecer al coronel Fausto Cobo. Deja el sistema carcelario del país, deja el SNAI y pasa a comandar la inteligencia estratégica del gobierno al frente del CIES. Coronel Cobo, muchas gracias por habernos... A usted muchas gracias. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes, amigos televidentes. Volvemos con ustedes en los estudios, compañeras. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por ese oportuno informe. Y pese a la oferta de presentarse a las autoridades de justicia hasta este mediodía, Sebastián Yunda no ha llegado a la fiscalía. El hijo del alcalde de Quito es uno de los 8 procesados por supuesta asociación ilícita con funcionarios y contratistas del municipio. Tiene hasta el día lunes para presentarse y lo vamos a hacer así. Sebastián se presentará el día lunes. Al cierre de esta emisión, Sebastián Yunda es aún prófugo, pues no se ha presentado en la unidad judicial de Iñaquito. No obstante, tiene hasta las 17 horas de este lunes para hacerlo y el próximo 1 de octubre debería acudir a colocarse un grillete electrónico, igual que su padre, el alcalde. Lo cierto es que Fiscalía avanza en las investigaciones sobre esta trama que ha movido influencias y dinero desde el día 1 de la alcaldía de Jorge Yunda. Las versiones que constan en el proceso dan cuenta de transferencias importantes de dinero, incluso entre supuestos desconocidos.
Uno de los principales involucrados en esta trama es Wang Jinglong, identificado como Papá Dalong en los chats de Sebastián Yunda. El empresario que apuntaba a proveer de cámaras de reconocimiento facial a la ciudad logró engancharse con el hijo del alcalde a través de préstamos. Y no era poco dinero. En su versión reconoce, unos 50 o 60 mil dólares era el préstamo total que le hice a Sebastián Yunda y a la mamá, Isabela Yunda. En medio de la escena y como eje de las conversaciones y gestiones de Sebastián Yunda está Cintia Puga, ex asesora de despacho del alcalde Jorge Yunda. Ella, sin embargo, aseguró a Fiscalía que desde el inicio del confinamiento se vio obligada a coordinar la agenda con la única persona que tenía contacto personal con el alcalde, que es su hijo Sebastián. Insisto, de forma obligada coordino con Sebastián Yunda las conexiones y enlaces para las diferentes reuniones. Son 8 los procesados y llama la atención la facilidad con la que transfieren miles de dólares entre recién conocidos y quienes ahora dicen no conocerse siquiera. Es el caso de la procesada Pamela Novoa, organizadora de eventos, y en este caso la dueña de la cuenta en la que el empresario chino, identificado como Dalong, depositó una parte del dinero. No obstante, Pamela ha dicho a Fiscalía que no conozco a las personas que me han realizado los pagos por la venta de stands. Versiones que tras cotejarse con documentos confirman parte de la hipótesis de Fiscalía sobre la influencia de Sebastián Yunda en la administración de su padre. Ambos investigados en diferentes casos, ambos procesados. Y si la oferta del abogado de Sebastián Yunda se cumple, ambos estarían con grillete. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Esta mañana fue suspendida la audiencia de formulación de cargos en contra de la jueza María Belén Domínguez debido a que la acusada no asistió por un supuesto quebranto en su salud. El juez encargado difirió la audiencia para este miércoles. Paul Coello informa. Así es, esta mañana aquí en la Corte Provincial de Justicia se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de la jueza María Belén Domínguez por el presunto delito de tráfico de influencias. Domínguez es investigada por la Fiscalía por conceder medidas cautelares a favor del alcalde Jorge Yunda y que dejó sin efecto el tema de su remoción. Decisión que no solo fue cuestionada por varios sectores, sino incluso por el Consejo de la Judicatura, en donde la presidenta de esta entidad manifestó que existieron irregularidades en el sorteo de causas de este caso. A pesar de que la audiencia se instaló, el juez encargado del caso suspendió la misma y difirió para otra fecha debido a que ni Domínguez ni sus abogados asistieron. Domínguez se excusó mediante un escrito manifestando que tuvo un quebranto en su salud. Sin embargo, el juez solicitó interponer una sanción contra Domínguez y sus abogados. La sanción por no asistir es del 50% de un salario básico unificado. Para el día miércoles, para este miércoles, nuevamente se retomará esta audiencia. La Comisión de Fiscalización continúa recibiendo comparecencias respecto a la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Este lunes asistió la directora del SRI, Marisol Andrade, quien detalló que las acciones de cobro en contra de la constructora Sinohidro están suspendidas. En este momento nos vamos a trasladar hasta la Asamblea Nacional con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Daniela, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Efectivamente, en razón de esta investigación que se sigue por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que costó más de 3.000 millones de dólares y que se han hallado una serie de falencias en su infraestructura, la Comisión de Fiscalización recibió este lunes a la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Ella expuso por cerca de una hora cuáles son los procesos de auditoría que se han realizado a la constructora china Sinohidro. Dijo que existe un proceso de disputa por 18,3 millones de dólares, un monto que no habría sido justificado por esta compañía. Sinohidro habría reembolsado esta cantidad a Sinohidro Matriz y posteriormente lo movió a la empresa Recorsa S.A. como valores de asesoría jurídica. Sin embargo, nunca presentaron contratos ni ningún documento que lo justifique. Escuchemos lo que dijo la titular de esta entidad. La empresa deberá liquidar los ingresos, los costos y gastos y obviamente liquidar su impuesto a la renta una vez que sea entregada totalmente la obra. Y como todos sabemos, hasta el momento no ha sido entregada la obra, por ende no hay diferencias definitivas dentro del proceso de determinación para la empresa Sinohidro, por supuesto, de donde se derivan estos valores.
Se estableció que en cuanto a acciones penales, Recorsa S.A. tiene un proceso abierto y Sinohidro tiene 2. En cuanto a acciones tributarias, en contra de Recorsa se siguen 3 acciones. En cambio, todos los procesos en contra de Sinohidro están suspendidos por impugnaciones presentadas. Esto es lo que les podemos manifestar al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Seguimos informando, amigos. Con un presupuesto de 67,2 millones de dólares, Ecuador busca adquirir un buque de investigación oceánica para la Armada Nacional. Se espera que a finales de octubre sean calificadas las ofertas de empresas internacionales. Esta compra divide opiniones, pues hay quienes creen que existen otras prioridades. El presupuesto fue aprobado por el Ministerio de Finanzas el pasado 9 de septiembre. Se destinarán 67.256.096 dólares en la adquisición de un buque polar hidrográfico para investigaciones en espacios marítimos ecuatorianos y antárticos, uno similar a estos. El solo anuncio ha desatado un sinfín de críticas en redes sociales, protagonizadas por quienes creen que ese dinero puede ser mejor invertido. Incluso el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti le ha pedido información sobre este proceso al ministro de Defensa, Fernando Donoso, con el fin de que justifique, entre otras cosas, el porqué de esta compra. Para Livio Espinosa, almirante de la Armada Nacional en servicio pasivo, la compra sí se justifica. Dice que entiende que surjan comentarios negativos por el entorno de inseguridad y de austeridad que vive el país, pero cree que no se trata de una adquisición innecesaria. Cuando hablamos de investigación, de los recursos que hay debajo del mar, es hablar de un futuro, es hablar de cómo explotar de la mejor manera. En eso coincide también Raúl Hidalgo, capitán de navío en servicio pasivo. Bueno, lo que gana el país con esta adquisición es salir de una ceguera científica. El buque Orión que ya cumplió tenía una tecnología muy atrasada y realmente no tenía esas capacidades para hacer un asunto más profundo de lo que ahora se puede hacer con la tecnología nueva. Es decir, cree que si hay dudas, el Ministerio de Defensa debe transparentar toda la información que se requiera para responder a todas las preguntas que existen desde la opinión pública sobre este proceso. Según información obtenida de la página web del INOCAR, se planea realizar 4 pagos, uno por 19 millones de dólares posterior a la firma del contrato, un segundo pago correspondiente al 35%, un tercero al 30% y al final uno del 5% cuando se firme el acta de entrega-recepción. En la consulta que se le hace al ministro de Defensa se pregunta por qué se planea pagar el 95% del valor del contrato, contra el avance constructivo de apenas el 65% de la embarcación. Estamos a la espera de un pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Agentes de control aduanero con armas de fuego es el pedido que desde el Servicio Nacional de Aduanas se hizo al Ministerio de Defensa. Las agresiones a los agentes aduaneros en zonas fronterizas o de arribos internacionales se han vuelto más violentas. Nos enlazamos con Joana Ramos para más información. Joana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos en casa, ¿cómo están? Y esto es justamente por las agresiones y el nivel de violencia que deben enfrentarse los agentes de control aduanero, que recordemos, solo tienen chalecos y cascos para protegerse. Les presentamos un reportaje. Los ejemplos sobran. Contrabandistas que al verse descubiertos por la aduana los amenazan con palos, machetes y hasta armas de fuego. Algunos incluso van más allá y no solo los asustan, sino que atentan contra la vida de los agentes de control. Pero esto no solo pasa en las fronteras. Las agresiones ocurren también en los ingresos internacionales de los aeropuertos, explica la directora del Servicio Nacional de Aduana, Carola Ríos. En las salas de arribo, por ejemplo, en los aeropuertos, la gente se molesta. Lamento mucho que en años anteriores no se hubiera hecho.
¿sí? Lamento que se hayan acostumbrado a eso. De ahí que la semana pasada solicitaron al Ministerio de Defensa se les entregue a los agentes de control aduanero armas de fuego. Ellos actualmente solo tienen equipos de protección como chalecos y cascos. Justamente consideramos que eso es parte de la dotación o de las herramientas que ellos necesitan para poder ejecutar su trabajo de la mejor manera posible. Esto está en proceso, se está revisando. La funcionaria reconoce que antes de recibir las armas de fuego, los agentes de control deberán someterse a un reentrenamiento para el uso del nuevo equipo. La dotación implica también un proceso de reentrenamiento en la utilización progresiva de la fuerza, que ya iniciaron los CBAs, ya están trabajando con sus capacitadores en esta materia. En todo el país existen 700 agentes de control aduanero. En el caso de las zonas fronterizas, ellos hacen patrullaje en conjunto con las Fuerzas Armadas. Datos del Servicio Nacional de Aduanas señalan que al menos 40 agresiones físicas han sido registradas solo en lo que va del año. Y esto ocurre principalmente en Tulcán, en Huaquillas, en Puerto Bolívar, Quito y Guayaquil. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias.